estar nuevamente con ustedes. Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Somos las profesoras Gisela Hernández y Elena González, y efectivamente es un gusto estar aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. El aprendizaje esperado sobre el que vamos a trabajar en esta sesión es: comprende la importancia de la entonación y dramatización para darle sentido al lenguaje escrito en obras dramáticas. Y específicamente nos centraremos en el propósito, identificar aspectos que permiten pasar de la lectura a la representación. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar notas. También tengan a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan, pues muchas de estas las podrán resolver al consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Maestra Gisela, cuando estudiaba la secundaria, ¿alguna vez participó en una obra de teatro? Varias veces. Cada vez que en alguna clase se buscaban voluntarios para participar en las obras de teatro y representaciones, yo siempre levantaba la mano. Siempre fueron experiencias muy enriquecedoras e interesantes. ¿Y usted, maestra Elena? A mí me daba un poco de temor. Cuando se trataba de organizar una puesta en escena, prefería no salir ante el público. Pedía participar en otra actividad de apoyo, maquillaje, escenografía, pero además de apoyar en ello, el maestro insistía en que todos debíamos vivir la experiencia de representar algún papel. Y sí, venciendo mis miedos, lo logré. Ustedes, alumnas y alumnos que están en casa, ¿han participado en alguna obra de teatro? ¿Cómo ha sido su experiencia? Tal vez se preguntarán, ¿por qué o para qué se representan obras en las escuelas? El teatro, como una forma de contar y representar, ha formado parte de la vida humana casi desde que existimos. Ha servido para explicarnos el mundo, para tomar distancia de nuestras emociones y comprenderlas mejor, y hasta para entretenernos. En este sentido, el teatro, como una forma artística profundamente humana, está presente en toda nuestra vida y desde luego está presente de manera importante en nuestra vida escolar. Seguramente, si ustedes han participado en una puesta en escena o alguna experiencia dramatúrgica de algún tipo, estarán de acuerdo con nosotras en que se presta para adquirir toda suerte de enseñanzas y reflexiones. No solo requiere que trabajemos en equipo y nos pongamos de acuerdo con nuestros compañeros para que todo salga bien, sino que exige un compromiso personal y un trabajo de lectura y análisis del texto y de los personajes que nos ayuda para enfrentarnos al resto de los aprendizajes de la asignatura. Por si fuera poco, se practica otro tipo de comunicación y se lleva a cabo una actividad divertida. ¿Qué más se puede pedir? Es muy cierto, maestra. El teatro, por las características que posee, ayuda a mejorar la concentración y confianza en sí mismo. Contribuye a mejorar la comprensión lectora y la dicción. Favorece la comunicación, así como la expresión verbal y corporal. Es ideal para liberar emociones. Asimismo, fomenta la creatividad, la imaginación, promueve el trabajo colaborativo y, como bien dice profesora Elena, es una actividad cultural y artística sumamente atractiva. Cuando se habla de organizar una obra de teatro, es posible que lo primero que venga a nuestra mente sean elementos visuales, como el vestuario o el maquillaje, que nos pensemos de inmediato triunfando en escena. Sin embargo, si han participado alumnas y alumnos en una puesta en escena,
sabrán que antes de llegar al escenario se tiene que resolver una larga lista de cosas. Así es, maestra Elena, el teatro requiere arduo trabajo. Sin embargo, si hay entusiasmo y la responsabilidad es compartida, se convierte en una experiencia sumamente gratificante y emocionante. Como espectadores, lo único que notamos es el resultado final y generalmente cuando el trabajo está bien hecho, no se nota todo el esfuerzo que hay detrás de cada actuación y cada escena. Pero como participantes sabemos que una obra de teatro comienza por un estudio cuidadoso del texto y una planeación de mucho tiempo. En la escuela podemos realizar adaptaciones. El teatro es tan noble que las permite, porque como lo decía la maestra Gisela, el corazón del teatro está en el texto, en el lenguaje y en todo lo que puede despertar y evocar en el espectador el observar los conflictos de los personajes y atestiguar cómo se van sucediendo los acontecimientos. En ese sentido, profesora, los elementos imprescindibles del teatro son 3. El texto, actores y actrices y el público o audiencia. Actores y actrices tienen la misión de transmitir la historia al público a través de sus palabras, acciones, gestos, dando vida a los diferentes personajes. La entonación de su voz y su dramatización son fundamentales para que la audiencia perciba su papel. El texto plantea y explica la historia, incluye escenas, diálogos, monólogos. En el teatro se denomina guión. El público o audiencia es quien aprecia la obra. Maestra Gisela, si en la escuela nosotros, alumnos y profesores, desean vivir la experiencia del teatro, pero sin realizar grandes inversiones de tiempo y recursos económicos, considero que hay una opción bastante noble que puede realizarse: la lectura dramatizada. Excelente propuesta. La lectura dramatizada es una modalidad de la lectura oral en la que una o varias personas leen los parlamentos y los diálogos de la obra. Desde luego se trata de una lectura que se llama con intención, es decir, que en ella se enfatizan las emociones y la intensidad de las palabras. En algunos casos también se acompaña la cadencia de la historia con el lenguaje corporal. La lectura dramatizada no requiere la memorización de los textos, porque se da por hecho que los actores tienen frente a sí el libreto o guión de la obra. Por eso a este tipo de montaje se le llama también teatro en atriz. Ustedes, sí, ustedes que nos ven, ¿han tenido la oportunidad de escuchar audiolibros? Es la voz acompañada de algunos sonidos que hacen el efecto de diversos objetos o situaciones, que nos narra y nos la hace vivir. Si aún no han experimentado la escucha de un audiolibro, existen muchos repositorios públicos de universidades e instituciones académicas que contienen lecturas de autores como Elena Garro, Mario Benedetti, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar o Gabriel García Márquez. Podemos enriquecer la lectura dramatizada con un poco de música de fondo, algunos sonidos sencillos. Ahora que lo menciona, maestra Gisela, recuerdo que en mi infancia mi mamá escuchaba radionovelas y me ponía junto a ella para escucharlas también. Particularmente me llamaban la atención los efectos especiales, pues escuchaba el chirriar de una puerta, pasos que se alejaban, el cabalgar de un caballo, los truenos de la tormenta. En la radionovela, como en la lectura dramatizada, hay muchos elementos que se dejan a la imaginación del público. Por ello, la lectura dramatizada no requiere de vestuario o escenografía o de un escenario complicado. La lectura puede hacerse sentado, ante una mesa o de pie. Y sin embargo, ofrece varios de los beneficios del teatro, como la práctica de la habilidad lingüística, la espontaneidad, dicción, entonación y la seguridad frente al público, ya que se lee para él. Pero, ¿qué se requiere para trasladar las ideas del lenguaje escrito al escenario? En la escuela, ¿cómo iniciar el camino? El primer paso
es la selección de la obra. Es importante tener en cuenta, nosotros como docentes, la edad de los alumnos, el contenido o mensaje, que sea interesante para el público, la extensión acorde con el tiempo de que se dispone para la lectura dramatizada. También el número de lectores que van a participar. Tengamos en cuenta que podemos hacer adaptaciones. Por ejemplo, si hay un diálogo muy extenso, pueden leerlo entre 2 o 3 estudiantes que interpreten el mismo personaje. Si los participantes son pocos y los diálogos muchos, un lector puede leer diálogos de personajes diferentes. Es recomendable, como ya decíamos, que quienes participan se familiaricen con la obra, el género al que pertenece y la época en la que fue escrita, para darle el énfasis y el sentido correcto. De la misma manera, el lector debe estar familiarizado con el personaje que interpretará y con el resto de los personajes, es decir, conocer las características físicas y psicológicas, así como todos aquellos datos que ofrezcan una visión clara de su personalidad. La calidad de la lectura dramatizada depende en gran medida del dominio de la voz. Por ello, es imprescindible una dicción clara y precisa, y una entonación cargada de naturalidad expresiva. Asimismo, es importante la modulación de la voz, la velocidad adecuada, las pausas. El volumen se debe ir ajustando a la emoción del texto, evitando la monotonía. La voz es muy importante para facilitar al oyente la comprensión del texto. No está de más resaltar la importancia de la pronunciación correcta de las palabras, pero lo primordial siempre es recordar que la base de cualquier puesta en escena es el texto. Si este no se comprende bien, la obra no logrará su cometido de conmover al lector. Por ello, es fundamental que todos los actores y actrices estudien bien sus diálogos y comprendan por qué su personaje se expresa de tal o cual manera. Si ellos lo entienden bien, seguro que el público también lo hará. Tomemos un texto de una obra de teatro y veamos qué lo conforma. Vamos a asomarnos en su interior. ¿Qué encontramos, además de los diálogos y monólogos? Acotaciones, que son indicaciones o notas colocadas entre paréntesis, cuya función es describir los movimientos y gestos de los personajes. Por ejemplo, mujer, ¿qué quieres? Quiero justicia, señor, arrojándose a los pies del juez. Hay ocasiones en las que las acotaciones impresas no son suficientes para describir lo que el lector, puede realizar para dar vida a su personaje. Es válido hacer anotaciones propias. Un guión puede estar subrayado y con múltiples anotaciones. Apartes son parlamentos que los personajes dicen como hablando para sí mismos o dirigiéndose al público. La convención dicta que el resto de los personajes en escena no oyen esas palabras. Los apartes sirven para revelar al público los pensamientos de los personajes y a menudo se usan para resaltar contradicciones entre lo que los personajes dicen y hacen y lo que realmente piensan. Argan: mi mujer deseaba que os hiciese religiosa. Toñita, aparte: la muy víbora tiene sus razones. Voz en off. Es una voz de fondo que ofrece información extra. No siempre está presente. Pertenece a una persona que el público no puede ver. Sonidos. Hacen atractiva la lectura. Un fondo musical, percusiones sobre la mesa, chasquidos de dedos, de labios, canto a boca cerrada, bisbiseos, silbidos, tarareos, etc. Maestra Gisela, ¿qué le parece si mostramos a nuestros alumnos algunos fragmentos de lectura dramatizada? Podemos ejemplificar con ellos lo comentado hasta este momento en la sesión. Me parece excelente idea,
presentemos un fragmento de Farsa y Justicia del Señor Corregidor, del español Alejandro Casona, de la tradición popular del siglo XVI, donde se narra la forma de impartir justicia por parte del corregidor, quien para proteger a su amigo, del que obtenía, enreda a los acusadores convirtiéndolos en acusados. Antes de leer el fragmento, pondremos en situación a las alumnas y alumnos de lo que ha pasado en la obra. Piensen en un pueblo español del siglo XVI, con las calles empedradas y las paredes blanqueadas con cal. En medio de todo eso se escucha un alboroto. El cazador, el sastre, el peregrino y el leñador. Todos gritan y persiguen a un personaje que se revela como Juan Blas, el posadero. Y todos llegan persiguiendo a Juan hasta la puerta del corregidor. Veamos ahora qué pasa después. ¡Justicia, señor corregidor! Ahí están, muertos soy si la vara de la justicia no me ampara. Pronto, secretario, detenga a esos hombres y que no entre nadie hasta que yo lo ordene. Tranquilízate, hijo mío. ¿Por qué te persiguen? Por 4 cosas en que no tengo culpa. Un robo, un mal parto, 4 costillas rotas y un rabo de burro. Nunca escuché juntos tan extraños delitos. Explícate. Lo del robo mejor lo sabe su señoría que yo. Es aquel lechón de jabalí que me hizo traerle esta mañana. Imagínese cómo se puso el cazador cuando volvió a buscarlo y no lo encontró. Era de esperar. ¿Pero no le dijiste que el lechón se había escapado del horno como te mandé? Nunca tal hubiera dicho. Echó mano a la escopeta jurando como un demonio. Y si no pongo pies en polvorosa a estas horas, está su señoría hablando con un cadáver. ¿Estoy entendiendo bien, profesora? El origen del problema es que el posadero se robó un lechón para el corregidor y le dijo al cazador que el lechón se había escapado del horno y había salido corriendo. Exactamente, profesora Elena, pero ese fue solo el origen de los percances. Sigamos leyendo. Comprendo lo del cazador, pero ¿y los otros? Todo lo enredó mi mala estrella. Huyendo del cazador, le rompí 4 costillas a un peregrino. Huyendo del peregrino, atropellé a la mujer del sastre que estaba embarazada. Y huyendo del sastre, ocurrió la desgracia más sangrienta, la del burro. ¿Qué desgracia y qué burros son esos? El burro del leñador era mi única salvación para escapar, pero el maldito animal se echó al suelo. Yo quise levantarlo a la fuerza tirándole del rabo y él que no, yo que sí. Tanto tiramos los dos que me quedé de cuajo con el rabo entre las manos. Y ahí están los 4, como 4 furias pidiendo a gritos mi cabeza. ¡Defiéndame, señor! Calma, Juan Blas, calma. Difícil es tu caso, pero soy hombre agradecido. Y mal potaje de nabos me dé Dios si no te salvo. Que más le valiera a la República perder sus monumentos y su historia que perder un cocinero como tú. Gracias, señor, gracias. Que pasen los querellantes. ¡Qué desastre, profesora! El lechón del cazador, las costillas del peregrino, la mujer del sastre y el pobre burro sin cola. Claro que una vez que escuchamos que el corregidor va a defender al posadero porque lo considera un gran cocinero, suponemos en qué va a terminar la impartición de justicia. Desde luego, pero esta lectura, aunque sí me gustó, me hubiera gustado más con un poco de utilería, profesora, con algo para caracterizarnos. ¿Qué le parece si nos caracterizamos un poco y leemos para nuestros alumnos? Me encanta la idea. Propongo que seamos Brígida y Doña Inés, de la obra Don Juan Tenorio del español José Zorrilla. ¡Ay, esa obra me encanta! Y cada noviembre que la ponen para conmemorar el Día de Muertos,
la vuelvo a ver o a leer, ya es una tradición en México. Para refrescar la memoria de nuestras alumnas y alumnos, yo seré doña Inés, la novicia a la que pretende conquistar don Juan. Y yo, Brígida, quien ha logrado astutamente que doña Inés, una novicia recluida en un convento, se enamore de don Juan mediante todo tipo de argucias. En esta escena, logra que la joven lea una carta de su enamorado. Identifiquen los diálogos, los apartes, la entonación y dramatización. ¡Una carta! ¡Ay, Jesús! ¿Qué osta? Nada, Brígida, no es nada. Pero si estáis inmutada. Ya presa en la red está. ¿Qué es lo que posa por vos? No sé, en el campo de mi mente siento que cruzan pedidas 1000 sombras desconocidas que me inquietan vagamente. Válgame Dios, doña Inés, según lo vais explicando, tentaciones me van dando de creer que eso, amor es. ¿Amor has dicho? Sí, amor. No, de ninguna manera. Pues por amor lo entendiera el menos entendedor. Siempre me llama la atención en esta escena, profesora, lo evidente que es para todos, menos para doña Inés, que Brígida está decidida a que se enamore de don Juan. Y esto se logra con las intenciones de la actriz que interpreta a Brígida y con sus apartes con el público. Sigamos con la carta. Más vamos, la carta, a ver. Doña Inés del alma mía, Virgen Santa, qué principio. ¡Qué humildad y qué finura! Brígida, no sé qué siento. Seguid la lectura. Inés, alma de mi alma, perpetuo imán de mi vida, perla sin concha escondida. Entre las algas del mar, si es que a través de esos muros el mundo apenada miras y por el mundo suspiras de libertad con afán, acuérdate que al pie mismo de esos muros que te guardan, para salvarte te aguardan los brazos de tu don Juan. ¿Qué es lo que me pasa? Cielo, que me estoy viendo morir. ¡Ya trago todo el anzuelo! Y este es solo el principio de la obra. Si quieren saber qué sucede con la inocente Inés, la interesada Brígida y el seductor don Juan, les recomiendo que busquen en cualquier repositorio digital o biblioteca de su escuela el texto de don Juan Tenorio de José Zorrilla. Hagamos una recopilación de lo que hemos comentado hasta este momento. ¿Listas y listos con su bolígrafo para anotar algo que les haya quedado pendiente? Mencionamos la importancia de participar en obras de teatro por los múltiples beneficios que aporta, pues ayuda a la comprensión lectora, así como a mejorar la dicción, la expresión verbal y la corporal. Se vale de infinidad de recursos y elementos para hacer grato al público: música, baile, escenografía, vestuario, maquillaje. Singular importancia tiene el guión y las actrices y actores. Cuando en la escuela no disponemos de tiempo y recursos para organizar, ensayar y realizar una puesta en escena con todos sus elementos, acudimos a la lectura dramatizada, que rescata la magia del teatro en la fuerza narrativa. Así, el guión, los lectores y la voz son los elementos que permiten lograr un cúmulo de emociones en el espectador. Para poder dar sentido al lenguaje escrito de una obra teatral, se requiere fundamentalmente del volumen, entonación y modulación de la voz. Asimismo, es importante la expresión corporal. Así que, a practicar la lectura dramatizada.
¿Listos para el reto de la sesión? Busquen en casa o en las fuentes que tengan a su alcance una obra de teatro breve. Hay adaptaciones excelentes de cuentos, leyendas y mitos donde en forma de diálogo se narra la historia. Vean cuántos personajes tiene, distribúyanlos entre los integrantes de la familia. Ensaye cada quien su lectura y destinen un momento para la realización de la lectura dramatizada. Cuando lean, atiendan la dramatización, entonación y modulación de la voz. Finalmente, escriban en su cuaderno la experiencia y aprendizaje de cada uno de los participantes. Ya verán qué divertido y constructivo es fortalecer los aprendizajes en familia. Llegamos al final de la sesión. Hemos pasado momentos muy agradables. El aprendizaje esperado ha sido: comprende la importancia de la entonación y dramatización para darle sentido al lenguaje escrito en obras dramáticas, con el propósito de identificar aspectos que permiten pasar de la lectura a la representación. Agradecemos que nos hayan seguido en esta sesión en la que hemos compartido del texto al escenario. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa para descubrir nuevos conocimientos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.